esa es la rueda de prensa del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone. Director de comunicación del Atlético va a dirigir la rueda de prensa. Juanjo, cuando queráis, preguntas para hacer. Simeone, buenas noches. Javier Pérez del País. Supongo que no tendrá ningún reproche para el esfuerzo de su equipo y luego de cómo se ha desarrollado el partido. Bueno, sí, el partido creo que el partido fue bastante claro. Sabíamos que por los partidos anteriores habíamos jugado siempre contra el Villarreal, es un equipo ordenado, trabajado, y que los detalles iban a decidir para un lado o para el otro lado del partido. Ellos aprovecharon la situación que tuvieron. Nosotros empujamos muy bien en el segundo tiempo, pero bueno, no pudimos tener jugadas muy claras tampoco. Tuvimos la de Correa, creo que de cabeza fue la más importante. Empujamos, sí, llevamos el partido al campo de ellos, pero no pudimos resolver en los últimos metros el trabajo bueno defensivo de ellos. Es el pelo Atleti la temporada, el primer tiempo ha sido horrible, ¿no? Bueno, sí, a ver, siempre cuando uno juega mal el otro quiere decir que lo hace bien, y evidentemente el equipo hoy no pudo arrancar bien el encuentro y no pudo sostener la misma intensidad de juego que sí sostuvo por ahí en el segundo tiempo, más allá de que tampoco llegó un gol, pero sí estuvo claro de que tuvimos un paso más importante en el segundo tiempo. Águeda de Antena 3. Mi pregunta es por Messi, sin desearle el mal a nadie. El hándicap de su lesión, 8 semanas de baja, ¿beneficia a los equipos que rivalizáis por la Liga también? Bueno, con todos los respetos, la verdad que no estoy pensando en eso. Esperemos que Lionel esté bien, por una cuestión humana, deportiva, nos llena los ojos cada vez que juega, y la verdad que nosotros pensamos en el partido ahora del Benfica, no pensamos en otra cosa. Mister Pablo García, de Deportes 4. Usted demostró hace un par de temporadas que se puede ganar una liga con este Barça y con este Madrid. ¿Usted, después del partido de hoy, cree que el Villarreal podría acabar la liga ahí arriba? Bueno, creo que hoy se está dando en la temporada que los equipos están compitiendo muy bien. Fíjate cómo está la tabla de posiciones, estamos todos muy apretados en pocos puntos, y eso habla de que hay un buen juego de parte de muchos equipos en el inicio de la liga. Como todo, obviamente lo más duro y más difícil es sostener la responsabilidad y la presión cuando te encontrás en un lugar más importante. Y bueno, nada, nosotros trabajamos para intentar estar en esas situaciones, y me imagino que los otros equipos también. Hola, mister, buenas noches. Para Cadena SER en directo para Carrusel Deportivo. Hay que preguntarle por Jackson Martínez. Mucha gente dice que a lo mejor no da la entrega que se le debería exigir a un delantero del Atlético de Madrid, que a lo mejor hay otros que están a mejor nivel. No sé si usted opina lo mismo o no. Yo opino que Jackson es un jugador importantísimo para nosotros, que seguramente él obviamente sabe que tiene que seguir creciendo, pero confiamos en él a muerte y esperamos que aparezca en los momentos que seguramente tendrá que aparecer, que serán los importantes, como todos los delanteros. Siempre los delanteros que pasan un tiempo sin hacer goles aparecen justo en el momento determinante, y ojalá que cuando sea ese aparezca. Hola, mister Pablo Ramón, Nuestro Sport. Este Villarreal les tiene tomada la medida. Bueno, no sería tan preciso así, de esa manera. Podríamos retroceder un par de partidos y ver que no es tan así. Fíjate en los números.